Vamos entonces a ir comenzando y el día de hoy vamos a tener el último de los temas y tenemos el de síndrome medular. ¿M? Vamos a ir ya ustedes completando todo este capítulo, ¿no?, de neurología y que, ¿no?, están también haciendo la revisión completa, tanto teórica como práctica, y dentro de las competencias que vamos a desarrollar, aplica en la historia clínica la semiología del síndrome medular, que es tan importante y que estoy segura que van a tener oportunidad de poderlo también ustedes presenciar, ¿no? Y evaluar. Participa y analiza en la presentación de casos clínicos, fundamentándose en los conocimientos previos que ya traen ustedes en el curso. Y tenemos también las capacidades que van a ir desarrollando, reconoce oportunamente los síndromes medulares, evalúa al paciente asociando los signos clínicos en los síndromes medulares. Acá solo para ir haciéndoles recordar, nada más, la anatomía de la médula espinal, ya sabemos, tenemos muy claro estos gráficos y cómo esta parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral desde el foramen magnum hasta el borde posterior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, que tenemos las, ¿no?, y tiene una forma cilíndrica, está rodeada de 3 meninges cada uno, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Tenemos también todo lo que es el líquido cerebroespinal que rodea la médula espinal en el espacio subaracnoideo y le proporciona una protección adicional. Sabemos que tenemos entonces esas protecciones, ¿no?, óseas y las mismas meninges y el líquido. Hay muchos obstáculos que hay que vencer para poder llegar hasta esa médula espinal. Acá vamos a verlo con mayor claridad. Son cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, un coxillo, ¿no? Alguien podría decir, pero son 7 cervicales. Y ahora, esos son en cuanto a las vértebras, pero los segmentos son eh, diferentes, ¿no? Y son los dermatomas y vamos a ir viendo que podemos estar confundiendo, por ello debemos leer y estar atentos cuando nosotros hagamos una revisión de una historia clínica escrita o también cuando dejemos nosotros escrito, aclarar bien a qué nos referimos, si es al segmento o es a la vértebra, porque son momentos importantes en los cuales nosotros vamos a consignar en nuestra historia clínica. Los nervios raquídeos, que son los nervios que emergen del conducto vertebral por los agujeros intervertebrales, ¿no? El primer nervio que surge está entre el atlas, que es de la primera vértebra, y el occipital. La octava raíz cervical emerge entre C7 y T1. Entonces, lógicamente, antes de la primera vértebra, nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son las vértebras, pero antes de la primera va emergiendo una raíz. Entonces, y por eso ahí esas son las 8 raíces. Los demás nervios raquídeos emergen de los agujeros intervertebrales, lógicamente, entre esos espacios que van dejando vértebra entre vértebra, ¿no?, por debajo de cada vértebra, correspondiente al mismo número. Entonces, y así, la médula espinal está al centro, siempre debe estar en ese sentido, ¿no?, ubicada ahí, y va a terminar en un cono medular, ¿no? Ahí tenemos que empieza ya cerca de la lumbar. Miren qué delicado es todo nuestro organismo, qué delicado y qué sabio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento puede estar llegando ya esos nervios que parecen filamentos
que en algún momento ya le pusieron la caudequina, ¿no? Con el sacro. Es un hueso bastante amplio, duro, que protege y a pesar de ello hay lesiones, ¿no? Lesiones a raíz de deportes que se hacen y muchas veces las personas, lógico, no tienen por qué saberlo, pero se exponen mucho, ¿no? Y el nervio coxígeo. Aquí podemos tener otra lámina de recuerdo para poder eh, describir de mejor manera cómo es que la médula está protegida y cómo es que además tiene esa continuidad y el cuidado que debemos de ir haciendo y cómo por el trayecto van haciéndose y naciendo los nervios sensitivos, motores, eso decía, es bastante eh, preciso, ¿no? Exacto, y que está anatómicamente distribuido para dar los movimientos que necesitamos y que todos poseemos con mucha naturalidad, ¿no? Que ni siquiera es percibido, ¿no? No es como cuando uno se mira los ojos o cuando uno mira los brazos, la piel, podemos sentirla, podemos estar, digamos, ya más conscientes de todo ello, pero cuando está interno y no conocemos tanto la magnitud de importancia y cuidado que se debe hacer. Pues ahí vemos las relaciones entre la médula espinal, las raíces del nervio espinal, las meninges, ¿no? Las capas que podemos estar viendo. De la misma manera, cuando lo vemos desde afuera, ¿no? Ya vemos la cara ventral, surco medio anterior, surcos colaterales anteriores, también la cara dorsal con el surco medio posterior, entonces, y los surcos colaterales con que van el mismo nombre, surcos intermedios o paramedianos posteriores. Y las caras laterales, donde se ven los surcos ventro y dorso laterales. Bien, y para recalcar que en la morfología interna hay dos zonas, la zona gris y la zona periférica, ¿no? Que es la sustancia blanca. La sustancia gris, y tenemos también los cordones, cordón anterior, cordón posterior y los cordones laterales. ¿Mm? Lo podemos ver. Y también en la sustancia blanca, lo que tenemos de importante que debemos recordar, las vías ascendentes, que son las sensitivas, ¿no? Que ya mencionamos el día de ayer, las descendentes, que son las motoras, que nos dan el movimiento. Miren qué fino puede ser esas lesiones donde no hay alteración motora, pero sí hay alteración sensitiva, o viceversa. No hay alteración sensitiva, pero sí motora, ¿no? Entonces, si en estos haces estas vías ascendentes, los haces espinotalámicos, el haz de Golgi-Dash, haces espinocerebelosos, las vías descendentes, el haz córtico-espinal, el haz córtico-nuclear, el haz neuroespinal y algunos otros que también podemos estar por ahí encontrando, los núcleos medulares, ¿no? El núcleo del asta anterior, el núcleo del asta posterior, el núcleo de la zona intermedia, el núcleo del asta lateral también, ¿no? Las láminas de Hertzsprung, que es un poco más moderno, la esteroséptica, la propioceptiva y ¿no? En la motora. Entonces ahí, esos núcleos medulares y estas láminas de Hertzsprung está en la sustancia gris. La organización anatómica. Entonces, la neurona en primer orden
el cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal. La prolongación central entra en la médula espinal a través de la raíz posterior para poder establecer un contacto sináptico con la neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden origina un axón que se decusa y asciende hasta un nivel superior del sistema nervioso central. Y esta neurona de tercer orden generalmente se encuentra en el tálamo y da origen a una fibra de proyección que se dirige a una región sensitiva de la corteza cerebral, ¿no? Miren qué importante, aquí podemos estar viéndolo, ¿no? Y qué importante es todo ello, que cuando se decusa, se corta esa continuidad por lo que fuese, por un trauma, por algo degenerativo, por algo genético, ¿no? Eh, no vamos a poder tener esos receptores, ¿no? Y esos retornos de, de sensaciones. Entonces, muy bien. Las vías ascendentes, sensibilidad superficial, con todo lo que es estereocepción, la sensibilidad profunda, propiocepción, vías de modulación y reflejos. Todo ello cuando tenemos indemne nuestra médula espinal, funciona muy bien, ¿no? Entonces, la sensibilidad superficial, la estereocepción, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior. La sensibilidad profunda, propiocepción, lemnisco medial, ¿no? Con el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme. Las vías de modulación y reflejos, espinocerebelosa anterior, espinocerebelosa posterior, espinotectal, reticular, olivar. ¿Mm? Entonces, las vías de conducción, las vías descendentes, las motoras, tenemos las vías piramidales, que me parece que esto también ya lo han visto, el tracto córtico espinal anterior, más directo, el tracto córtico espinal lateral cruzado, las fibras córtico-nucleares, córtico-vulvares, las vías extrapiramidales, tracto subroespinal, tracto pectoespinal, tracto pronto retículo espinal, medial, y el tracto bulbo-reticuloespinal lateral. Tracto vestíbulo espinal, fibras olivoespinales, ¿no? Cuando uno va haciendo el seguimiento, va encontrando y va haciendo secuencia. Ya nos vamos acercando un poco más a nuestro tema, ¿no? Central. Vemos que hay dermatomas, entonces estas raíces que habíamos visto que salían intervertebrales y la primera que salía también antes de la primera vértebra, va a ir a inervar determinadas zonas y van a tener también sus nombres o van a tener también sus áreas de sensación. ¿Mm? Entonces, dentro de ello, ¿no? Y van a estar inervados por los axones sensoriales dentro de cada nervio del segmento de la raíz. Cuando decimos miotoma, este término se refiere a la colección de fibras musculares inervados por los axones motores dentro de cada nervio segmentario, dentro de esa raíz. Y vamos a poder ir viendo cómo en este esquema que tenemos al lado derecho, cómo van saliendo las raíces y hacia dónde van a ir inervando. ¿Mm? Entonces, van a ir tanto y son, digamos, eh, muy precisas, se podría decir, uno a continuidad de otro. Ujú. Entonces, para poder, cuando uno hace la evaluación, el examen, entonces ahí, por eso usamos generalmente algo muy finito para poder ir midiendo esa sensibilidad, ¿no? Usamos algo que pueda tener una punta Roma, ¿no? Para ir precisando dónde estamos palpando y dónde están teniendo esa sensación.
y sale una raíz de cada lado, derecho e izquierdo. ¿Mm? ¿Y cuáles podrían ser estos síndromes medulares cuando afectan estas eh, zonas que acabamos de mencionar, ¿no? El síndrome de lesión medular aguda, ¿m? Por el tiempo, puede ser también crónica. Y ya vamos a ir viendo por qué hay esa diferencia y por qué es importante diferenciarlo. La transección completa, una lesión que hace que se pierda totalmente la continuidad en toda su extensión de esa médula, ¿no? Y no a lo largo, sino a lo ancho, toda la parte transversal. Una hemisección medular, síndrome de Brock-Sequard, un síndrome de lesión centromedular, un síndrome medular posterior, un síndrome medular anterior, un síndrome de epicono, un síndrome del cono medular y bajo, un síndrome de cola de caballo, mucho más bajo todavía. Entonces, y cada uno con sus propias características. Anomalías congénitas, lo que decíamos, las causas, ¿a qué se puede deber? ¿Mm? Entonces, las congénitas, digrafismo medular, diastematomielia, lesiones vasculares, como son las malformaciones arteriovenosas, fístula dural arteriovenosa, angioma cavernoso, infartos medulares, hemorragias, traumatismos, ¿no? Tumores extramedulares, extradural, metástasis y linfomas vertebrales, intramedulares, astrocitoma, ependimoma, extramedular, intradurales, meningiomas, metástasis, neurinomas. Miren cuántas patologías y por ello es que podrían ser tan variadas y tan, eh, digamos, que parecieran muy minuciosos, ¿no? Muy precisas. La siringomielia también, degenerativas, con hernia de disco, estenosis del canal medular, cervical y lumbar, inflamatorias, eh, cervical, eh, las inflamatorias que son las infecciosas pueden ser por virus, hongos, bacterias, parásitos, las no infecciosas como son las esclerosis múltiple. Entonces, la evaluación neurológica, vamos a ver, puede ser práctico en cualquier entorno clínico y nivel de atención. Eso es importante irlo entendiendo, ¿no? Entorno clínico, eh, nos referimos el entorno situacional donde uno puede encontrarse. Una emergencia, en en una playa, en fin, en diferentes lugares, porque puede ser un accidente, ¿no? No todos lo vamos a poder ver justo y que ha llegado la consulta médica por ello. Esos serán los crónicos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que va a tener 2 componentes, sensitivo y motor, y por ello es que tenemos que evaluarlo de esas 2 maneras. No, si uno es muy experto, va a la par, ¿no? Acá estoy evaluando el sensitivo y ahorita, estoy evaluando también motor. Entonces, para nuestro, momento, para nuestro aprendizaje, vayamos por cada uno. No representa un examen neurológico completo para un paciente con lesión medular de médula espinal, ¿no? O sea, eh, es decir, que hay que, eh, si nosotros solo evaluamos la parte de la lesión medular, no es todo el aspecto neurológico, tenemos que evaluar completamente todo, ¿no? Es decir, nivel central también.
posición del paciente, en qué postura. Generalmente el paciente está en decúbito supino, ¿no? Es la mejor manera para evitar que se movilice y que tenga movimientos, que vayas a tratar de sentarse o hacer cambios de postura. El examen sensitivo tiene 28 pares de dermatomas claves, ¿no? Y hay que ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo. Ya en la práctica lo han tenido, ¿no? Entonces, ya ahí también ustedes lo han podido ir aprendiendo y vamos a ver. Entonces, cuando marcamos cero es porque estamos hablando del sensitivo. Siente, ni lo siente, ni nos dice, no nos puede referir nada. ¿Ya? Muy bien. Deficiente, uno, ¿no? Y hablamos de números de niveles internacionales, ¿no? No es que aquí en Perú se usa esta numeración, en Europa otra y en Norteamérica otra, no. No es por escuelas, no es por guías, no. Todas las guías van a tener eso mismo. Entonces, 2, normal. N no se puede evaluar porque tiene una quemadura, tiene una cirugía y no podemos todavía evaluarlo, pero tenemos que colocarlo. Recuerden, nosotros escribimos todo lo que estemos evaluando. No podemos dejar de escribir por los aspectos legales, ¿no? Una historia clínica es un documento legal, ¿no? Entonces, que lo pueden utilizar para muchas, eh, digamos, muchas situaciones que como los necesite el paciente. La sensación anal profunda tiene o no tiene. Ahí no hay, ahí sí, no es de a veces un poquito, no, tiene o no tiene, ¿no? Y estamos hablando de zonas perianales. Entonces, de esta manera, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿no? Su compañera Rosa, me preguntaba con qué es mejor evaluar, ¿no? Podemos evaluar con algo duro, pero siempre las puntas deben de ser romas, no una punta afilada ni cortante, ¿no? Sino que es para que el paciente pueda decirnos si lo siente o no lo siente. Estamos viendo, eh, no estamos midiendo dolor, estamos midiendo sensación. ¿M? Entonces, puede ser ausente, deficiente, normal, no evaluable, de la misma manera, ¿no? Entonces, ya sabemos que la no evaluable puede ser que justo haya tenido en esta zona una quemadura extensa, ¿no? Y no podamos evaluar. Entonces, acá ya estamos viendo, ¿no? Lo que corresponde, estamos colocándolo a qué dermatoma y de qué raíz corresponde. C3, ¿no? Sobre clavícula, y aquí tenemos también un C3, C2, cervical 2, C4, miren, ya está por debajo de la clavícula. Entonces, C6, el C5, a nivel de codo, y así nosotros vamos asociando lo que estamos evaluando con lo que ya conocemos, ¿no? Como base en el paciente. Siempre nos parece, por ello, cada vez que evaluemos un paciente nos va a parecer como un estudio de investigación, como un trabajo de investigación, con una variable dependiente y otra independiente. ¿M? Entonces, pero debemos de conocer bien esta variable, ¿no? En la que son nuestros conocimientos anatomofisiológicos. Aquí continuamos, ¿no? De 12, zona, final, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3. Esto es importante cuando hay
un trauma o algo degenerativo también, ¿no? Cuando hay una lesión medular en general. Entonces, miremos cómo S4, S5, peri, ¿no? Perianal, el S3 está un poco más afuera, el lumbar 5, lumbar 4, casi nivel de tobillos, esa sensación, ¿no? Y S2, S1. Muy bien. Aquí vemos la zona perianal, ujú, sensitiva, anal superficial y profunda. O sea, igual, es sí o no. No podríamos estar ahí tampoco viendo y ni haciendo una clasificación. El examen motor, ¿no? Hay 10 pares de miotomas claves. Ahora vamos a lo motor. Hemos ya visto la parte sensitiva con sus dermatomas, con sus zonas, la distribución, que cómo lo tiene. Ahora vamos a ir viendo la parte motora. C5 puede hacer flexión de codo. ¿Por qué es importante? Porque ante una lesión medular debemos ir viendo cómo está esta parte motora de acuerdo al nivel que tenga, ¿no? Y poder señalar es completa, incompleta. ¿Mm? Entonces, C6, extensores de muñeca, extensor radial largo y corto del carpo, C7, extensores de codo. Entonces, uno será el flexor, pero otro es el extensor. ¿Mm? Entonces, y conforme vayamos bajando, tendremos, ¿no? Bajando el nivel de lesión, tendremos mejores movimientos. Flexores de los dedos, flexor profundo de los dedos hasta el dedo medio, el T1, los abductores del dedo meñique, el abductor digital mínimo, ¿no? Los flexores de cadera ya con el L2, el iliopsoas, el L3, extensores de rodilla, ¿no? L4, dorsiflexores de tobillo, extensores de dedos largos, extensor largo del dedo gordo, extensor plantar del tobillo, astronemio, contracción anal, perdón. Acá igual, ¿cómo lo vamos a ir graduando? No cuando no vemos ni siquiera que se hace una contracción muscular. No es visible, ni palpable, ni nada, ¿no? Porque hay una intención de moverse, ¿no? Es uno. Ahí está, se trata de mover, no es que se mueva, pero sí está tratando de moverse. 0 es cuando no vemos nada. 2, ya hay un movimiento, ¿no? Ya está completando rangos. Se demora, lo hace con apoyo porque hay que quitar la gravedad, ¿no? Pero lo hace, lo está logrando. Entonces ya estamos 2. 3, cuando ya es un movimiento activo, no hay necesidad de quitar la gravedad. 4, cuando totalmente activo, ¿no? Completa bien contra la gravedad e incluso contra la resistencia. Uno quiere hacer flexión de codo y le pone una contrafuerza y lo hace, ¿no? Lo logra. Un rango completo de movimiento contra una gran resistencia sería el 5, ¿no? De repente ya esos deportistas. Entonces, y la contracción anal voluntaria que debe evaluarse sobre la base de contracciones voluntarias reproducibles alrededor del dedo del examinador y clasificarse igual como presente o ausente, ¿no? Hay que recordar que las lesiones medulares en un 99.9% llevan a em, a un problema de vejiga neurogénica y, intestino neurogénico. Entonces, vamos viendo, ¿no? Ahí lo que habíamos mencionado, acá vamos a ilustrarlo nada más, ¿no? Los movimientos y cómo le pedimos al paciente, le podemos ir ayudando, vamos observando qué tanto lo está intentando, qué tanto lo está logrando,
y qué tanto soporta con resistencia. Así, si vemos muñeca, si la puede elevar, si la puede flexionar, o solamente es una caída natural por la postura en que le están colocando. Entonces vemos que hay flexión de codo, ujú, y extensión, igual acá, ujú, entonces, contra resistencia, igual para evaluar los dedos. Recuerden que no es cada dedo, sí, pero sí tienen un significado esos movimientos, ¿no? Falanges y la utilidad que se va a, bueno, ¿no? Cuando uno ya va a ver tratamientos, la utilidad en su funcionalidad, ¿no? ¿Qué, qué significa que pueda mover manos? ¿Qué significa que pueda mover codos? ¿No? No está viendo hasta los aspectos ya laborales. De la misma manera, y vamos viendo, ¿no? Igual, ¿no? Contra resistencia, contra gravedad, lo vamos del mismo modo en miembros inferiores. Si en miembros superiores está bien y estamos pensando en que es un nivel L1 o de 12, entonces vamos a ir evaluando si está completo, no está completo esa lesión y qué es lo que va quedando para para esa funcionalidad también. ¿Va a estar de pie? ¿No va a estar de pie? ¿Se le va a poner algún aditamento ortopédico? ¿Va a usar qué tipo de calzado? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si vamos a ponerlo de pie, el calzado no debe tener costuras, tiene que ser un calzado que no vaya a originarle alguna lesión en ambos pies, ¿no? Recuerden que si no hay sensación a ese nivel, le va a ser, y va con la parte motora también asociada, le va a ser difícil distinguir si está lesionándose o no los pies con o por el calzado que se ha colocado. Entonces, igual, contra resistencia, vamos observando cómo hace los movimientos de extensión, de flexión. ¿Cuáles son las definiciones más importantes que nosotros podemos estar observando? El nivel sensitivo, el dermatoma más caudal e intacto, tanto para la sensación del pinchazo como de tacto ligero. O sea, ese es el nivel que nosotros vamos a decir. ¿Cuál es por decir, por ejemplo, cuál es el nivel sensitivo de esta persona que tiene su lesión medular? Perdón, un momentito, ¿eh? ¿Ven, doctores? Muy bien. Entonces estábamos viendo que el nivel sensitivo, para poder nosotros decir este es, tenemos que tomar en cuenta el dermatoma
que esté más distante, ¿no? Pero que esté muy indemne, ¿no? O sea, ese grado 2 al menos, que esté totalmente, que tenga una buena sensación. Y el nivel motor, miotoma clave más, también más distante, ¿no? Más caudal, con un grado de al menos 3. Entonces, sensitivo 2, motor tiene que ser 3. Siempre que la función de los músculos claves, ¿no?, por encima esté intacto. Entonces, nosotros podemos decir, tenemos una lesión ahí que la estamos observando por arma de fuego, por lo que fuera, ¿no? A nivel L12, perdón, L2, pero cuando vamos a hacer la evaluación, ¿no?, repente en sensitivo no está sintiendo bien hasta el L3. No tiene, no está un poco por debajo, o igual el motor. Muy bien. El nivel neurológico, nivel más caudal, con sensación intacta y fuerza muscular funcional de 3 o más. Y a la vez, siempre que exista una función sensorial y motora intacta de manera rostral, respectivamente. Vamos a ir aclarando, ¿no? Nivel sensorial. Si la sensación es anormal en C2, nivel alto, el nivel sensorial debe de asignarse como C1. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es su nivel? La lesión puede estar en C2, pero nosotros decimos, está el nivel sensorial C1. Si la sensibilidad está intacta en un lado para un toque leve y pinchazo en todos los dermatomas C2 a S4, el nivel sensorial para ese lado, ya estamos hablando, en uno es nivel y otro estamos lados, derecho, izquierdo. Para ese lado debe registrarse como INT, que indica intacto, en el lugar de S5. En el nivel motor, para aquellos miotomas que no son clínicamente comprobables mediante un examen muscular manual, es decir, C1 a C4, T12 a L1, S2 a S5, se supone que el nivel motor es el mismo que el nivel sensorial. ¿Mm? Definiciones. ¿Cuándo es una lesión completa? Cuando hay ausencia de la función sensorial y motora en los segmentos sacros más distales. Hay una ausencia de contracción voluntaria esfínter anal, puntuaciones sensoriales S4, S5, igual a 0. No hay sensibilidad a la presión anal profunda y la lesión incompleta, parcial, preservación funciones sensoriales y o motoras debajo del nivel neurológico e incluye el segmento sacro más bajo, ¿no? O sea, ahí no se ve similar en ambos lados. Algunos de los anteriores pueden estar presentes, es incompleta. Escala de deterioro. Asia, ¿no? Nosotros le llamamos Asia, ahí es por el lenguaje, ¿no? Entonces, completo, no se conserva ninguna función sensitiva o motor en los segmentos sacros S4, S5. Entonces, ya estamos ahí. Sensitivo incompleto, la función sensorial, pero no motora, se conserva debajo del nivel neurológico e incluye los segmentos sacros S4, S5. Y no se conserva ninguna función motora más de 3 niveles por debajo del nivel motor en ninguno de los lados del cuerpo. ¿Mm?
Y ese es sensitivo incompleto. C, cuando es motor incompleto. La función motora se conserva por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los grupos musculares clave por debajo del nivel neurológico único de la lesión, que tienen un grado muscular inferior a 3. Y el motor incompleto también, la función motora se conserva por debajo del nivel neurológico y al menos la mitad, ¿no?, o más de los grupos musculares clave por debajo del nivel neurológico, que tiene un grado muscular mayor a 3. Alguien podría preguntar, ¿y cómo es eso del motor incompleto C? ¿Cómo le pongo hacia C o hacia D? Porque está claro que si es A, no siente, no se mueve, todo está completo. Si es B, solamente hablamos de la parte sensitiva, ¿no? Entonces, si es C, hablamos de la parte motora, ¿no? Pero si es D, acá, que es hasta pues acá es muy similar, pero hablamos ya cuando es un grado, el nivel neurológico tiene un grado muscular mayor a 3, mientras que el otro, ¿no?, cuando hablamos del C, un nivel neurológico único de la lesión que tiene un grado muscular inferior a 3. No puede estar más o sea, bajo la parte de lesión, ¿no?, la parte muscular, mientras que el otro conservado. Si la sensación y la función motora probada, ¿no?, se clasifican como normales en todos los segmentos y el paciente tenía déficit previos. Entonces, ahí es un hacia E. Es decir, él tenía deficiencia, tenía una sensación, una alteración, y de pronto, porque ocurre el trauma, ¿no?, y de pronto hay una recuperación. Ujú. Entonces, C vamos a ponerlo como E. Alguien podría decir, pero entonces no tenía, sí tenía lesión, ahí se veía, probablemente la parte inflamatoria sea lo que mayor eh, eh, hacía un cuadro florido, pero que conforme va, pero no había un cuadro florido en el sentido de que hay alteración de la sensibilidad, pero no se anulaba, ¿no? Alteración motora, pero tampoco se anulaba. Entonces, y ya se puede después, una vez que pase esa etapa, ¿no?, de, eh, digamos, muy aguda, podemos estar estableciendo con mayor claridad esta, esta clasificación E. Vamos a ir haciendo lectura de un caso. Por favor, ahora también nuestra delegada nos dice un número alto, o sea, un número que sea uno de los primeros números. Doctora, Mm, ¿Un número alto? ¿Dos? sí, ¿Sí? muy bien, 2, perfecto. A ver, ¿quién es el número 2? Miren que todos sabemos quién es el número 2. A ver, doctora, doctor, ¿aló? Buenas tardes, doctora. Yo soy el ¿Cómo número 2, estamos, disculpe. doctora? Perfecto, doctora, no se preocupe. Muy bien. Bien. ¿Puede ayudarme en hacer lectura? Sí, doctora, con mucho gusto. Bien. Un caso de 20... sorry. Un joven de 24 años es traído a urgencias tras un accidente de buceo al chocar su cabeza contra un objeto no visto. Se queja de no poder mover ni sentir sus brazos y piernas. Está consciente y alerta, pero notablemente ansioso. Antecedentes personales: estudiante universitario sin hábitos tóxicos conocidos.
Practica regular de deportes acuáticos sin enfermedades previas de importancia. Sus antecedentes patológicos, pues no hay antecedentes de enfermedades crónicas. Sus vacunaciones al día, no reporta alergias medicamentosas ni alimentarias. Antecedentes laborales y sociales, trabaja medio tiempo en una librería mientras estudia y sus relaciones sociales activas con un buen soporte familiar y de amigos. Inicio de la enfermedad, el paciente refiere que mientras practicaba buceo, realizó una inmersión y al intentar un giro sintió un impacto directo en la cabeza, seguido de una pérdida inmediata de movimiento y sensación en sus extremidades. No perdió la conciencia en ningún momento. Bien, doctora, por favor, ¿podemos seguir con el examen físico? A Sí, ver, sí, gracias, doctora. Por favor. ya. Estado general. El paciente en alerta colaborador muestra signos de ansiedad y estrés debido a su situación. En camilla está inmóvil con un collarín cervical colocado por los paramédicos. Sus signos vitales, la presión arterial es ligeramente elevada, probablemente debido al estrés agudo y el dolor sobre todo, ¿no? La frecuencia cardíaca es normal, pero hay que estar atentos a posibles cambios por disreflexia autonómica. La respiración es superficial y más rápida de lo normal, y lo que indica un esfuerzo respiratorio incrementado. Cabeza y cuello, no hay signos evidentes de trauma craneal, hematomas o laceraciones. El cuello está inmovilizado, pero no se palpan masas ni deformidades externas. Su función respiratoria, aunque la respiración es superficial, los pulmones están despejados a la auscultación, sin embargo, la capacidad para toser está comprometida, lo que puede aumentar el riesgo de aspiración y neumonía. Y al examen neurológico. Comenzando por la conciencia, el paciente está consciente y orientado en las 3 esferas, que nos referimos a persona, lugar y tiempo. Los pares craneales, pues la función de los pares craneales parece intacta. Su fuerza muscular, no hay movimiento voluntario de las extremidades superiores e inferiores. Parálisis flácida después del trauma. Su sensibilidad, hay una pérdida completa de la sensibilidad por debajo del nivel del pecho, incluyendo la incapacidad para sentir dolor, temperatura, tacto o posición. Reflejos, los reflejos tendinosos ausentes. Su función autonómica, la función autonómica puede estar comprometida, lo que se valora mediante la monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como la función vesical e intestinal. En la columna vertebral, pues no se realiza manipulación de la columna debido al riesgo de agravar cualquier lesión existente. Se espera la realización de pruebas de imagen para evaluar la integridad de la columna vertebral. En las extremidades no se observan deformidades, laceraciones ni hematomas significativos en las extremidades. Las articulaciones están en posición normal y no hay signos evidentes de fracturas. Ya. Ahí. Muy bien. Sé que no estaba mi audio. Muy bien. Ya que todos hemos leído atentamente, vamos a ir presentando algunas preguntitas. Por favor, el número 3 que nos ayude a hacer la lectura de la pregunta. ¿Quién está en estos momentos como número 3? Hello. Es la compañera Cubas. Ya, muy bien, por favor. Sí, doctora, ¿lo leo? Sí, haga la lectura para todos. Ya, doctora, está bien. Pregunta 1, evaluación de la respuesta respiratoria. Si el paciente con lesión medular a nivel C4 presenta respiración superficial y esfuerzo respiratorio aumentado,
¿Qué aspecto en su manejo debería priorizarse y por qué? A. Administración de analgésicos para el manejo del dolor. B. Observación continua y posible asistencia ventilatoria para prevenir la fatiga respiratoria. C. Pruebas inmediatas de función pulmonar como espirometría. D. Terapia con oxígeno suplementario a alto flujo. E. Entrenamiento con ejercicios de respiración profunda y tos asistida. Muy bien. A ver, si hemos estado atentos, por favor pongan en el chat, colóquenlo sus respuestas. Bien. Y vamos. Vamos recordando también. ¿Ven? Habría que, porque administración de analgésicos para el manejo de dolor, observación continua y posible asistencia ventilatoria para prevenir la fatiga respiratoria. Hay que hacer pruebas inmediatas de función pulmonar. Miren que es un nivel C4 y que, ¿qué es lo que altera? Bien, alguien se anima. Porque estamos para aprender, estamos en una clase, y más bien se pone puntos adicionales para los que participan, no tanto para los que no participan. Y si nos equivocamos, aprendemos. Muy bien, ya empezaron, muy bien, muy bien. Entonces todos están colocando la observación continua, porque eso es importantísimo, porque puede haber un cambio. Recuerden que la parte respiratoria y posible asistencia ventilatoria para prevenir la fatiga respiratoria. Aquí la observación, ¿no? Que ya todos conocemos en nuestra historia clínica de base, ya sabemos cómo hacer esa observación, ¿no? Como si fuera un radar, un escáner, ¿no? De vigilar, vigilar y vigilar. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Gracias. Y a ver quién nos da lectura a la pregunta 2. ¿Quién seguiría? Para que no se repita del número 2, 1. ¿Quién es el número 1? Yo, doctora. Muy bien. A ver, doctora. Ok. Eh, Durante el examen físico se encuentra que el paciente tiene una pérdida completa de la sensibilidad por debajo del nivel del pecho. ¿Qué término se utiliza para describir este tipo de déficit sensorial y qué importancia tiene en la localización de la lesión medular? A. Anestesia, indicando una lesión en la médula espinal a nivel de C4. B. Parestesia, sugiriendo una lesión periférica y no central. C. Hiperestesia, indica que una lesión indicativa de una lesión en el sistema nervioso periférico. D. Disestesia, que no tiene relevancia para la localización de la lesión. E. Alodinia, que sugiere una lesión en las vías sensoriales superiores. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos haciendo nuestro análisis.
Muy bien. Iniciaron la doctora Rosa, la doctora Camila inició muy bien, ¿no? La respuesta que están otorgando es la primera, la A, la anestesia, y nos indica una lesión en la médula espinal a nivel de C4. Lógico, ¿no? Miren qué bien ustedes desde ya están pudiendo ir entendiendo qué significa cuando el paciente le dice no siento nada, ¿no? No, y está por debajo de, o sea, ¿dónde está? ¿No? Lógicamente, eh, si el paciente es un paciente con una educación superior y podrá describirnos mejor, si no, nosotros ayudamos con las preguntas, ¿no? Nuestro interrogatorio es base y fundamental en situaciones como esta, ¿no? Así como nuestra observación. Gracias, doctora. Y como último, a ver el número, ¿quién es el último de la lista? Vargas Mesa. Muy bien, doctora, por favor. Doctora María Fernanda. Está con su Sí, micrófono. doctora. Ya, está bien. Por favor, ¿nos puede ayudar para dar lectura? Claro que sí, doctora. Gracias. Bueno, pregunta 3. Comprensión del síndrome neurológico. El paciente presenta tetraplegia tras el trauma. ¿Qué estructura anatómica es el más probable afectada por producir ese síndrome? ¿Y qué complicaciones tiene para el manejo inmediato del paciente? A. Los nervios periféricos requiriendo cirugía reconstructiva inmediata. B. La médula espinal a nivel cervical alto, implicando la necesidad de estabilización espinal y monitoreo neurológico. C. Los músculos de las extremidades, sugiriendo terapia física intensiva como primer paso. D. El cerebro, indicando la necesidad de neuroprotección farmacológica. Y E. Las raíces nerviosas lumbares, lo que referiría una limenectomía urgente. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces, por favor, de la misma manera que el anterior, vamos haciendo un análisis y vamos colocando la respuesta que nos pareciera la más adecuada. Muy bien, doctores. Vemos de que han podido
hacer muy bien su análisis y la respuesta correcta es la médula espinal a nivel cervical alto, implicando la necesidad de estabilización espinal y monitoreo neurológico. Muy bien, ¿no? Entonces estamos observando que han estado muy atentos y vamos con ello, ya finalizando nuestra ponencia del día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención, han estado muy bien y también veo que están bastante preparados para el examen ya, ¿no? Hay que seguir repasando un poquito más, hay que seguir haciéndolo. Estoy segura que vamos a ir y ustedes han comenzado con una de las rotaciones más difíciles. Muy bien. Eso quiere decir que las otras rotaciones van a ir muy bien. Ahora a darle mucho más lecturas a sus temas y a continuar, doctores. Muy bien, doctora Arias. Sí, sí, doctora, muchas gracias también. Doctora de la Cruz, doctora Lira, doctora Atalaya, doctor Tapia, doctora Quispe, doctora Cubas, doctora Vargas y doctor Palomino. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.